Hey guys, so today vengo a hablaros sobre los créditos universitarios, los créditos ECTS. Me habéis preguntado algunas cosas, así que voy a intentar responder de manera resumida pero clara. De todas maneras, si tenéis alguna pregunta extra, pues me lo ponéis en los comentarios y si son muchas, pues haré otro vídeo. Pero bueno, si queréis saber sobre los créditos universitarios, seguid viendo el vídeo. Vale, vamos a separar el vídeo en 4 temas principales. El primero, ¿qué son los créditos? El segundo, ¿qué número de horas tengo que dedicar por cada crédito? El tercero, hablaré sobre las convalidaciones. Y el cuarto, la graduación. Así que vamos a empezar a hablar primero de qué son. Bueno, los créditos ECTS son unidades que determinan el volumen de trabajo que cada estudiante debe realizar para superar una asignatura. Es decir, son como una moneda de cambio que se traduce en 1. El dinero que pagas por cada asignatura. Es decir, dependiendo de la largura de la asignatura, pagas más o menos. Entonces, por ejemplo, en mi carrera, la primera matrícula, es decir, si es la primera vez que me matriculo a la asignatura X, tengo que pagar 19,84 euros por crédito. Si es una asignatura de 6 créditos, pues se multiplica 19,84 por 6, que son 119,04 euros por una asignatura de 6 créditos. Y 2, lo más importante, el número de horas que tienes que dedicar a esa asignatura, ya sea yendo a clase, en clases presenciales, laboratorios, seminarios, grupos de aula, grupos de ordenador, trabajos, etc. Vale, entonces he dicho que tengo que superar cierto número de horas, luego hablaremos del número de horas, pero tengo que superar cierto número de horas para aprobar la asignatura. ¿Eso quiere decir que si saco un 5 tengo el mismo número de créditos superado que si saco un 10? Sí. Es el número de horas que tienes que dedicar para superar la asignatura. Con el 5 vale. Yo, si tengo un 5 en una asignatura, voy a superar el número de créditos de esa asignatura que como si tengo un 10. Por eso la he llevado al 5, porque es muy difícil conseguir un 10 en la uni. Eso sí, si consigues un 10, creo que al año siguiente te puedes matricular gratis a una asignatura del mismo número de créditos. Luego voy a hablar de números porque de momento estoy hablando mucho de teoría y igual no os estáis enterando de nada, pero con los ejemplos lo vais a entender, no os preocupéis. Vale, entonces, ¿cuántas horas son cada crédito? Vale, entonces, como he dicho antes, para calcular cuántos créditos tiene una asignatura, pues se calcula más o menos cuántas horas de estudio, cuántos trabajos, cuántos seminarios, cuántos laboratorios, en mi caso, por ejemplo, por lo que se ha determinado que un crédito son 25 horas. Es decir, si una asignatura tiene 6 créditos, mínimo vas a dedicarle 25 por 6 igual a 150 horas para esa asignatura. La verdad, siempre son más. Vale, otra cosa es que no todas las asignaturas tienen el mismo número de créditos. Es decir, yo, por ejemplo, he tenido asignaturas cuatrimestrales, o sea, de septiembre a diciembre, de 6 créditos, que es lo más normal, pero también he tenido este año optativas de 4,5, es decir, un poco más cortas. Para que os hagáis una idea, el número de horas por semana de una asignatura de 6 créditos es de 3 horas por semana, pero si la asignatura tiene 4,5, han sido de 2. No obstante, sé que hay asignaturas optativas que tienen 6 créditos y que son solo 2 horas a la semana, pero de algún lado van a coger el resto de horas, creedme. Sí que es verdad que sé que en medicina, por ejemplo, hay alguna cuatrimestral de 8 créditos, o sea... Y en mi carrera también, anuales, asignaturas anuales, es decir, de septiembre a mayo, he tenido de 9 créditos y de 12. De 9 créditos fueron en primero, que fueron física y geología, y de 12 créditos han sido zoología, botánica, ecología y creo que ya. Pero más o menos eso es lo normal. Lo normal suele ser 6 créditos por cuatrimestral y 12 créditos por anual, pero suele variar, depende de la carrera. Es decir, como resumen, cuantos más créditos tenga una asignatura, más dinero te va a costar y más tiempo le vas a tener que dedicar. Vale, hay una pregunta que es bastante popular y es, ¿siempre van relacionados con la cantidad de temario? Pues no siempre, la verdad es que depende. Yo, por ejemplo, este año he cursado 2 asignaturas que eran optativas, que eran de 4,5 créditos, pero creedme que una de ellas tenía muchísimo más temario que la otra. No obstante, en esta asignatura que tenía mucho más temario, solo hemos tenido que hacer un trabajo. Mientras que en la otra asignatura que tenía menos temario, hemos tenido que hacer como 3. Entonces, siempre se compensa por un lado o por otro, la verdad. Ya sea por laboratorios, trabajos, horas de clase, horas de grupos de aula... Además, lo que os digo, en esta asignatura que es de 4,5 créditos, que es menos temario que la de 4,5 créditos con mucho más temario, pues hicimos una semana entera de prácticas con su examen, tal, entonces... Vale, el tercer tema es, ¿se pueden convalidar créditos?
¿Y qué es convalidar créditos? Vale, convalidar créditos significa que tú puedes usar esa moneda de cambio que os he dicho antes haciendo otro tipo de cosas. Por ejemplo, para superar mi grado, que es de 4 años, es decir, de 60 créditos por curso, que es de lo que voy a hablar después, 60 créditos por curso, por 4, 240 créditos. Yo supuestamente para graduarme necesitaría 240 créditos superados, pero si hago ya sea prácticas en alguna empresa, actividades extracurriculares como pueden ser actividades deportivas, voluntariado, ir a congresos, asistir a cursos, que de hecho tengo uno el día 22 y otro en julio. Pues haciendo ese tipo de cosas como que te pagan, o sea, para ir al gimnasio por ejemplo tú pagas, pero te pagan con otro tipo de moneda que son los créditos y tú puedes conseguir hasta un máximo de 6 créditos extra en toda tu carrera para, por ejemplo, quitarte una asignatura. Si tú tienes todas las asignaturas, por ejemplo, de 6 créditos, tú te puedes quitar una entera y en vez de tener que superar 240 créditos para graduarte, superas 234. También, por ejemplo, podéis utilizar ese tipo de convalidaciones como lo que he hecho yo, que ha sido, en vez de hacer todas las asignaturas de 6 créditos, coger algunas de 4,5 y con esos 6 créditos que me van a convalidar, pues en vez de coger una de 6 créditos, puedo coger 4 de 4,5. Si hacéis los cálculos, da. Vale, os voy a hablar de algún ejemplo que es lo que yo estaba haciendo, que es el gimnasio, ¿vale? En la universidad, en mi universidad, en Leioa, a la que voy, hay un polideportivo. Entonces tú pagas, no sé si son 20 euros al mes, porque estás matriculado ahí, tú pagas y vas y por cada hora con un máximo de 2 horas a la semana, como que te la cuentan, ¿no? O sea, tú vas 2 horas, una hora el lunes y una hora el miércoles, por ejemplo. Si vas 5 te van a contar 2 igual, entonces bueno, eso depende de ti. Pero tú puedes ir lunes y miércoles, ¿no? Y ellos como que te lo marcan, has venido a esta hora y a esta hora. Entonces si tú vas 13 horas, que serían unas 7 semanas, te convalidan medio crédito. Y si vas 25 horas, que serían 25 entre 2, 12 semanas y media, te convalidan un crédito entero. Vale, en el gimnasio máximo te pueden convalidar al año 3 créditos. Yo he conseguido un máximo de 1,5, porque entre periodo de exámenes, que ya es un mes que no vas, bueno, 2 meses que no vas, pues te van quitando tal. Entonces pues yo he tenido, en segundo por ejemplo, conseguí crédito y medio yendo al gimnasio. Pero lo que os digo, hay congresos, hay cursos, que el curso en sí igual son 4 horas, pero te convalidan como si fueran 10. Entonces tú, si llegas con una suma de horas a 12 horas, te convalidan medio crédito ya. Y quieras que no, crédito más crédito más crédito, ya tienes los 6. Vale, por último, cuarto tema, la graduación. Es decir, ¿cuándo me puedo graduar? Pues muy fácil, tienes que superar el mínimo que se te requiere. Suelen ser 60 créditos por año, ¿vale? 6 por 4 en mi carrera, por ejemplo, en medicina. Yo no voy a hablar de carreras como medicina y tal, porque esas son de 5 años o de 6 o de... y yo de eso no controlo, ¿vale? Entonces yo voy a hablar de lo que yo controlo. En mi carrera, 60 por 4, 240 créditos. Para graduarme, para que me den el título, necesito aprobar 240 créditos. Es decir, tú no puedes asistir a una graduación, a no ser que sea como acompañante, me refiero. No puedes asistir a una graduación si no has superado los 240 créditos. Aquí no estoy teniendo en cuenta los créditos que se te pueden convalidar con actividades extracurriculares de las que he hablado antes. En ese caso serían 234 créditos, ¿vale? Estoy hablando del número mínimo que tienes que superar para graduarte. Si tú terminas cuarto y suspendes una asignatura, tanto en ordinaria como en extraordinaria, ese año no te puedes graduar. De hecho, ni siquiera te dejan hacer el trabajo de fin de grado, me parece. No permiten que te matricules al trabajo de fin de grado, lo cual se hace a final de curso. Entonces, tienes que estar otro año más. Ese año vuelves a hacer la asignatura, te presentas el examen, si lo apruebas, estupendo, si no, pues vuelves a extraordinaria y ahí puedes hacer el TFG. Pero no puedes graduarte si no has superado todos los créditos, porque la graduación es como para decir, he acabado la carrera, y si te falta una asignatura, no has acabado la carrera. Bueno, y más o menos esto es todo. Creo que lo he explicado relativamente bien. Pero bueno, de todas maneras, si tenéis alguna duda, no dudéis en ponerlo en los comentarios, porque sé que es una cosa, sé que es un tema muy complicado y hasta que no estás dentro y trabajas con esa moneda de cambio, pues es muy difícil comprender cómo va todo ese sistema. Así que os agradezco mucho que hayáis visto este vídeo. Si tenéis alguna pregunta, ya sabéis,
dadle like al vídeo, seguidme en Instagram, soy Saralo111 y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao chicos.